Mi nombre es David Maldonado, ecuatoriano de 35 años, y lo que escribo es una memoria, pues, sin ser ni lejanamente un experto, analista político, social o económico. He visto y vivido, sí, he vivido algunas cosas que les deseo compartir. Apasionado por la política, por la economía y el desarrollo social durante muchos años, durante mucho tiempo, he mantenido mis deseos de hablar y de opinar aplacados con el fin de evitar un conflicto o una división, pues veo que amigos, familia y conocidos tienen ideas políticas y sociales muy diferentes, lo cual está muy bien. Siempre será así y espero que siempre todos en diversidad podamos mantener el respeto y la serenidad para hablar de temas que nunca estaremos en total acuerdo. Pero ante esta situación tan deplorable que veo y siento, pues levanto mi voz. Porque lo que no es diferencia política se ha convertido en el odio más profundo, instalados en los corazones y las vidas de tantos y tantas personas. Aquí unas memorias que deseo compartir con todos ustedes. Mis padres, ambos profesores desde antes de que naciera, siempre entregados a su profesión, con dedicación y pasión, trabajaron en los lugares más inhóspitos del campo ecuatoriano. Recuerdo cuando viajaban horas en bus, a pie y a caballo, todo esto en el mismo viaje, para llegar a sus lugares de trabajo donde enseñaban a todos los niveles de educación básica, pues eran escuelas de un solo docente. En algunos de los casos los veía cada 3 semanas, cada 15 días, pues yo vivía con mis abuelos en la ciudad. No recuerdo claramente, pues era muy pequeño, pero por la descripción que alguna vez mis padres me compartieron, en una de las escuelas que mi madre trabajaba salió luego de 6 meses de estar ahí. Prácticamente ella salió inválida, en brazos y amarrada a un caballo, pues su salud por el clima se deterioró muy gravemente. Y así un sinnúmero de historias como estas yo les pudiera compartir y fácilmente haría un libro entero. Ellos durante años realizaron estas travesías por un sueldo ridículo, sí, ridículo, tan bajo que seguro estoy nadie lo haría ni por el doble el día de hoy, y que además siempre llegaba cada 2 o 3 meses, ya que el gobierno incumplía con ellos y solo pagaba cuando todos los maestros estaban paralizados. A pesar de ello, nunca faltaron, nunca dejaron a sus alumnos, nunca dejaron a las familias en el olvido o en el campo. Y fui testigo luego de tantos años cómo el gobierno correísta dignificó sus sueldos y al fin recibían puntuales sus pagos en sus cuentas mes a mes, a tiempo, sin necesidad de que pararan o tengan que hacer manifestaciones por sus derechos legales. Cuando estaba en la escuela fiscal, llevar dinero para comprar algo en el bar de la escuela era un lujo para mí y para la mayoría de los que estudiábamos ahí. Me considero de la clase media y puedo asegurar que la mayoría sí lo éramos. Ver cómo niños recibían su colación en la mayoría de escuelas de forma gratuita me impactó en gran manera. Siento esto como un gran cambio solo mirando y recordando unos años atrás hacia mi niñez, cuando esto hubiese sido algo grandioso. Ver escuelas de primer nivel en infraestructura, dotadas de computadoras, de artículos de primera calidad en tecnología, versus la única computadora que vimos en mi escuela y estaba en la dirección de la misma. Recuerdo que hacíamos filas en grupos de estudiantes para solo verla. De esto soy y fui testigo de este gran cambio que lo viví en el gobierno correísta. Mi madre, por los muchos años que trabajó en el campo, en el frío muy fuerte, se enfermó mucho y mi padre, cuando estaba en la ciudad, aprovechaba para sacar un turno en el Seguro Social, ya que por obvias razones atenderse en una clínica particular simplemente sería imposible. Con los ingresos de 2 maestros titulados universitarios, recibían en aquel entonces, pues simplemente sería algo sin sentido. Sacar un turno entonces era una verdadera aventura, pues tenía que hacer fila desde las 4 de la mañana hasta las 8.
Y en muchos de los casos, cuando llegaba a la ventanilla, no había turnos, por lo que tenía que repetir esta aventura por más de una ocasión y así conseguir un turno finalmente, que seguramente sería para unos meses después. Con la llegada del gobierno correísta, los turnos demoraban, sí, pero no tanto como eran antes. Y mis padres podían hacer y sacar una cita por medio de una llamada telefónica o mejor aún por internet. ¿Un cambio? Para mí, para mis padres, como para muchos de los que atendían, claro que fue un gran cambio. Cuando empecé mi vida laboral a los 18 años, fui contratado por una gran empresa para trabajar para ellos como asistente de ventas. A pesar de largos turnos de trabajo, sobre tiempo y mucho esfuerzo, siempre fui un apasionado por el trabajo que me encantaba. Pues era una empresa que brindaba un excelente ambiente laboral, buenos incentivos e utilidades. Claro está, todos estos beneficios y premios para los que trabajaban de forma directa, unos pocos. Beneficios que yo no percibía, pues trabajaba por medio de una tercerizadora. Para muchos de las nuevas generaciones ni sabrán lo que significa esto. Esta tercerizadora que se llevaba gran parte de mi dinero trabajado y que, claro, me renovaban el contrato año tras año, así perdiendo mi oportunidad de tomar vacaciones pagadas como manda la ley, utilidades, antigüedad, fondos de reserva y un sinnúmero de beneficios que personas que trabajaban de forma directa para la empresa lo tenían. Y la realidad que vivía yo era la de la mayoría de personas a mi alrededor, de mi empresa y de muchas otras más. ¿Cambió? ¡Claro que cambió! Cuando vino el gobierno correísta, pues recuerdo claramente cuando este gobierno eliminó las tercerizadoras y después de tanto tiempo podía, fruto de mi esfuerzo y mi trabajo, disfrutar de los beneficios que me correspondían por ser un trabajador. Beneficios que antes simplemente no existían para una clase trabajadora a nivel del país, que solo enriquecían a empresas privadas. ¿Las empresas privadas quebraron? Pobres, ¿verdad? No, señores, no, amigos. Las empresas no quebraron. La empresa en la que yo trabajaba, como muchas más, siguieron delante de gran manera porque tenían empleados mucho más motivados, estables. Un simple cambio que quedará grabado en mi mente para siempre. En los 20 años que precedieron a mi vida hasta esta nueva realidad, pude salir de vacaciones con mi familia unas 2 veces, invitado por una de mis abuelas. Hablar de vacaciones a la playa, a pesar de que estábamos a unas 8 horas posiblemente en ese tiempo, desde la ciudad en la que vivía, era algo nada común. La mayoría de nosotros en nuestras vacaciones pasábamos en casa, y hablo de nosotros, hablo de la gran mayoría de mis amigos, de mi familia, de conocidos. Con sorpresa, por la estabilidad económica del país, por la fama de un gobierno estable, por el reconocimiento de otros países, el aumento de trabajo, el mejor nivel de vida de la mayoría de la gente del país ya tenía, salir de vacaciones se volvió algo muy común. Con felicidad y asombro vi cómo amigos, familia, viajaban dentro y fuera del país más de una vez por año. Lo que años atrás pedir una visa para ir a Estados Unidos de Europa era algo reservado para un número reducido de personas de un estatus social y económico alto, ahora era algo mucho más fácil de acceder. ¿Acaso los requisitos fueron menos? ¿O el nivel económico y social de la mayoría de las personas cambió? Claramente el nivel social de la mayoría tuvo un avance, una mayor estabilidad que les permitía ser más solventes para pensar y hacer un viaje así. ¿Y saben en qué gobierno viví y vivimos este cambio? Sí, amigos, en el gobierno correísta. Al fin otros países nos veían como éramos gobernados por una persona que, sin ser ni lejanamente perfecta, era reconocido por su excelente política pública y daba clases catedráticas en las mejores universidades del mundo. Ya con la dolarización que nos destrozó, ¿no recordamos acaso que nos destrozó? Hecha y propiciada por un gobierno que claramente vendió sus intereses económicos a los banqueros. Y ojo, no tengo nada contra los banqueros que nos ayudan a manejar nuestro dinero. Es más, tengo algunas cuentas dentro y fuera del país y me sirven mucho para manejar mis activos e inversiones.
pagándoles sus haberes justos con toda felicidad y sin ningún problema. Pero en aquel tiempo, como ahora, hay algunos banqueros que solo ven sus intereses y los de su clase, que está bien, pero no a costa del trabajo y la extorsión de otros pequeños como el pueblo. Eso sí está mal. Fui testigo de un gobierno que les puso freno a todo este sometimiento involuntario al que nos impusieron los banqueros, y al fin ver intentos de que paguen todo lo que nos robaron. Sí, señores, se robaron, con mayúsculas, lo escribo y lo digo. Porque no me contaron, sino porque viví. Vi cómo el trabajo de mi abuelo, de muchos años, se convirtió en un par de dólares que no le sirvieron ni para vivir un año. ¿Quién hizo esto? Sí, amigos, el gobierno correísta puso freno y frente a esta gente que por años nos abusó, que además nos eliminó cargos y valores que nos cobraban los bancos de nuestros ahorros. ¿Los bancos perdieron? No perdieron. Los bancos solo se estaban haciendo más ricos por nuestro dinero. ¿Qué pasó entonces? Se hizo algo de justicia. Para los que nos llegaba nuestro pago mes a mes, ya no teníamos que ver reducidos por sacar algo de dinero, por hacer una consulta de saldo. Basta una pequeña clase de economía para saber que los bancos no necesitan estos dólares, que en comparación a la clase media, un par de dólares representan un almuerzo, un poco de arroz o algo de pan para nuestras familias. Pues los bancos tienen inversiones tan grandes que la mayoría ni siquiera se imagina. Y de ahí tienen ellos su riqueza que lo hacen con nuestro dinero ahí ahorrados. Así que no es odio a los banqueros, es solo algo de justicia. En algún viaje que hice desde la ciudad de Cuenca a Loja en mi pequeño auto que pude comprar a plazos y que lo financié con un banco al que pagaba los intereses correspondientes, que al ver mi estabilidad laboral y mis ingresos que me proporcionaron este crédito, obviamente ya no estaba tercerizado. En la carretera se me reventó una llanta que por poco me lleva a chocarme contra la montaña. Este viaje fue una tortura, pues el carretero estaba destrozado, no había nada de señalización, por partes remendado, pero en general terriblemente mal. Para mí, una gran desilusión, pero para la mayoría de personas que vivían en el lugar, la vía siempre había estado así. A mí me tomó más de 6 horas y fue una experiencia que nunca quisiera volver a tener. Algún tiempo después, mi papá tomó una especialización en la Universidad de Loja y tenía que viajar con cierta frecuencia desde Cuenca. Mis recomendaciones sobraron para que él tenga extremo cuidado por la vía, además del tiempo que necesitaría para este viaje, pues basaba mis recomendaciones en mi tan fea experiencia. Nuevamente, fui testigo como mi padre, que nunca tuvo auto, porque ¿qué banco iba a financiar a un maestro titulado universitario que le pagaban cada 3 meses? ¿O que ganaba un sueldo que le alcanzaba únicamente para cubrir lo básico? Pues nadie, amigos, pues nadie iba a prestar dinero a un maestro. Pero por los cambios que el gobierno correísta estabilizó sus pagos, mi padre obtuvo un crédito y pudo comprar un pequeño auto viejo. Este le permitía viajar a Loja por una carretera que cualquier gobierno del país del primer mundo envidiaría. Y para sorpresa de muchos, el viaje que alguna vez me llevó a mí 6 horas, a mi padre, como a muchos le tomaba solo 2 horas y media. E iba y venía el mismo día, disfrutando de paisajes, de carreteras en perfectas condiciones, señalización, y en vez de venir sufriendo por las vías destrozadas que tan solo unos años atrás existían. Con el tiempo pude viajar por el país siendo testigo que las vías de primer nivel que el gobierno correísta hizo a lo largo y ancho del país. Familia y amigos viajaban con tanta seguridad y confianza, pues disfrutábamos de carreteras increíbles, que seguramente durarán muchos años. Siempre esto fue así. No, amigos. Nunca el Ecuador en todos los años de existencia registra que tuvo vías de esta calidad. Alguna vez cuando era joven, cerca del terminal terrestre, una persona me asaltó con una pistola. Me quitó todo lo que tenía, que no era mucho.
y se fue rápido sin que nadie pudiese hacer absolutamente nada. Ni siquiera dos policías que vieron todo desde la vereda del frente. Cuando este malhechor se fue, se acercaron los policías hacia mí y me preguntaron si es que todo estaba bien. Y todavía con algo de susto y rabia les dije que por qué no hicieron nada. Y con tristeza en la cara y algo de vergüenza expresaron que los revólveres que traían no funcionaban y que no tenían balas. Y que lo que el ladrón traía era una pistola automática. Si se acercaban, seguramente el ladrón nos dispararía a los tres y todo hubiera terminado en una tragedia. Así que lo mejor fue no hacer nada. Fui testigo cómo el gobierno correísta les dotó a los policías de autos, motos, chalecos, armas modernas. Hizo varias unidades de policías en todas las ciudades del país. Les pagaba puntualmente porque también eran empleados públicos que les pagaban cada 2 o 3 meses, como a los maestros, como a los médicos y otros más. Sí, amigos, fui testigo, nadie me contó. Yo estoy seguro que muchos de ustedes también estarán haciendo memoria. Gracias a Dios no he sido una persona que se enferma mucho, pero el par de ocasiones que me tocó ir al seguro social, y a pesar de que me tocó esperar algún tiempo en la época del gobierno correísta, me hicieron unos exámenes de todo, ecografías, electrocardiogramas y algunos exámenes que la verdad ya ni recuerdo el nombre, con equipos que solo he llegado a ver muchos años luego en Estados Unidos. ¿Fue la mejor atención? Pues no fue la mejor atención. Pero si tan solo recordaba los lugares donde alguna vez acompañé a mi madre a que se hiciera atender, en donde no había ni una silla para poder sentarse, pues simplemente concluiría que esto es otro país, que es algo totalmente diferente. Siempre he sido una persona que le gusta la política y tengo nociones básicas de los gobernantes que hemos tenido desde más o menos del año que nací. León Febres Cordero, un verdadero tirano y dictador con todas sus palabras. Época donde pensar diferente o querer algo para la mayoría estaba mal y se pagaba con la muerte. Después del Dr. Borja, un gobierno de izquierda que no tuvo gran trascendencia, pues siempre frenado por los intereses de los más poderosos. No pudo hacer mucho, pero sí marcó una diferencia entre el trato que un dictador como Cordero frente a un trato más suave hacia las personas, hacia el pueblo en general. Sixto Durán Ballén, un gobierno que se centró más en problemas bélicos y no pudo hacer mucho o casi nada por el país. Después de esto, el circo Bucaram, que tuvo al país en ruinas, siendo para el mundo el hazmerreír por la vulgaridad e ineptitud de este personaje, viendo por televisión cómo se llevaba el dinero en saquillos, y luego Alarcón, como en una suerte de juego, se repartían el poder poniendo al más inepto frente a una nación. Vi a una persona tan preparada y con gran éxito administrativo como Maguad llegar al poder, pero también vi cómo para llegar al poder, se había vendido a los intereses de los más poderosos. Y sí, amigos, banqueros, los malos banqueros que nos llevaron a la peor crisis social y económica del país. Banqueros que el día de hoy se quieren lavar la cara y nos quieren vender otro discurso diferente. Aquí el país se rompió. Personas murieron, muchas empresas quebraron, muchos quedaron sin empleo y los jubilados vieron cómo todo su trabajo de todas sus vidas se convirtió en nada. Le robaron todo. Muchas personas salieron del país rompiéndose familias, jóvenes y niños quedándose solos sin sus padres. Yo creo que está de por demás hablar de este episodio tan triste que todos sabemos y que todos sufrimos. Llega Lucio, un militar vulgar, sin preparación, sin carácter, que simplemente llegó ahí por la desesperación de un pueblo que necesitaba un líder diferente, que simplemente nunca llegó a ser este señor. Novoa y Palacios, que terminaron en el poder por manipulación de un Congreso lleno de gente corrupta e incompetente, que toda la vida solo hizo para los poderosos del país querían.
Y recuerdo cómo maletas con dinero compraban votos para hacer leyes que solo beneficiaban a unos pocos. Si me dicen qué pienso en forma general de todos estos personajes, durante varios años sentí vergüenza de pertenecer a un país donde sus gobernantes eran unos vulgares, ignorantes, incompetentes y corruptos. Llega Correa y en 10 años veo y vivo lo que en toda mi vida no había visto. Y llega y en su trabajo es reconocido con 20 doctorados honoris causa a nivel mundial. Cambia políticas públicas, reestructura la política económica y por primera vez se hace frente a los poderosos que siempre estaban en control del país y la economía, haciendo siempre lo que les convenía a costillas de todo el pueblo. Gran cambio, sí, gran cambio. Los poderosos comienzan a patalear y ver cómo sus intereses tiranos se ven truncados por una persona que ya no se rendía a ellos y con un discurso frontal y en algunos casos duro, les decía en la cara que ya no se haría más lo que ellos quieren para llenar sus bolsillos con dinero que pertenecía a la gran mayoría. ¿Que fue un dictador? Yo no vi un dictador. Yo vi una persona que para gobernar tuvo que pararse fuerte frente a los que siempre gobernaban. ¿Qué es un prepotente? Depende de quién lo vea, pero para gobernar un pueblo acostumbrado al populismo, sumido en la ignorancia y el descontrol, no veo muchas alternativas. Hablan de comunismo y el mayor comunismo que vivimos fueron todos los años en los que los poderosos nos daban las sobras al pueblo. Hablan de comunismo sin saber que vivíamos de la esclavitud, solo haciendo millonarios un grupo de personas a costillas de nuestro sudor y trabajo. Cuando llegue el gobierno correísta, que nos saca de ese mundo permitiéndonos que veamos a nuestros hijos en universidades en el mundo sin necesariamente ser una persona de una familia adinerada, que permite ver a nuestros hijos tomar cargos importantes sin necesidad de tener palancas, que nos da la oportunidad de estudiar en universidades con profesores internacionales y gratuitas, que nos da hospitales de primer orden, carreteras de altísima calidad, que disfrutamos de una estabilidad laboral, social y económica, que nos permite trabajar en un trato justo entre empresarios y trabajadores, que nos permite ver y vivir un mundo que para nosotros es extraño pero más justo. Pero no. Todo esto es comunismo. Nos llenaron el cerebro con la palabra comunismo. Las mismas personas de poder no pueden ver a la gente de clase media porque somos de clase media. No nos pueden ver surgir y nos llenan la mente con comunismo. Palabra que la mayoría solamente la repite sin saber ni siquiera lo que significa. Nos han hecho creer que no valemos nada. Nos han hecho títeres de los intereses de los más poderosos, que solo nos quieren ver sumisos a sus ideas. Nos han quitado los sueños, nos han hecho menos durante generaciones, y la parte más triste es que nos han llenado de odio. En su momento me molestaron los impuestos a la salida de divisas y las restricciones de importaciones. Claro que sí. Pues ahora mi economía creció, se estabilizó, podía comprar por internet muchas cosas que simplemente antes ni siquiera lo hubiese pensado. Pero el momento que vi que empresarios privados, motivados y apoyados por el gobierno correísta, estas restricciones les sirvieron para poder establecer empresas de televisores, calzado, automóviles, teléfonos celulares y muchos más, dando así empleo a muchas personas. Entendí que el bien mayor es más importante que los pequeños caprichos que yo me quería cumplir y que al final los podía hacer, pero que me costarían un poco más. ¿Este gobierno fue perfecto? No, no lo fue. Nadie es perfecto en este mundo. Y si queremos algo perfecto, el único es Jesús. Si tan ansiosos estamos de perfección, sería un excelente momento de hacer una pausa en nuestras vidas y dejemos que Él entre en nuestros corazones. Hablan de que Correa fue un corrupto. Y hago un pequeño análisis. ¿Quién lo acusa?
¿Los que siempre han gobernado y nos han robado? ¿Los políticos que durante años nos han hecho, que no han hecho nada? ¿Los medios de comunicación y malos periodistas que siempre cambian de bando dependiendo de los intereses, de los pagos y de lo que les quieren dar? ¿Los medios de comunicación que solo nos tienen entretenidos con basura televisiva? ¿El gobierno actual del señor Moreno, que no ha hecho nada en 4 años? ¿El gobierno que ha dejado libre a claros, corruptos, ladrones y asesinos? ¿El gobierno de una persona que traicionó? ¿Acaso me equivoco en nombrar a los que están acusando de corrupción al gobierno correísta? No, amigos. Son estas personas llenas de sus intereses, llenas de los intereses de los más poderosos, que lo único que han hecho es llenarnos la cabeza a todos con odio. No es mi deber juzgar la corrupción y sé que en algún momento una justicia real aclarará todo esto. Mas lo que mis ojos vieron y testificaron fueron cada una de las cosas, avances, reformas que ya les he relatado. Ustedes sacarán sus conclusiones y espero que desde su razón, no consumida por el odio o por el fanatismo que nos han sembrado, puedan hacer lo suyo. Hablan de odio y de un expresidente que quiere dividir al país y no se dan cuenta cómo los medios de comunicación y políticos que durante años nos han mentido, nos están llenando de odio, sin argumentos, sin razón, solo con impulso, odio. Que Correa quiere dividir al país, que quiere que se enfrenten. ¿Y no vemos acaso cómo políticos de siempre amenazaron de muerte a los indígenas cuando estos querían movilizarse? Que Correa es un dictador y no nos damos cuenta cómo una izquierda radical que fue insultada, denigrada como son nuestros indígenas en el país, ahora falsamente representados por el señor Pérez, ya está haciendo unidad con la derecha radical representada por Lazo, apoyado por los mismos políticos que nos han robado por años y que tan solo unos meses atrás insultaron a la izquierda. ¿Vemos esta aberración? ¿Acaso soy yo? ¿O no nos damos cuenta de que los que desean ser dictadores, como ya lo fueron, y hablo de los banqueros y políticos de siempre, de nuevo quieren controlar el país, la comunicación, la economía, y todo de forma dictatorial, sometiéndonos a la pobreza, la ignorancia, volviéndonos a los servicios de peor calidad? ¿Y saben con qué argumento? El odio, simplemente el odio. Correa es un líder que quedará en la historia para unos buenos y para otros malos, pero al final, un líder. Correa es un administrador, un político, para muchos un corrupto, para otros una eminencia. Correa es una persona para algunos perversa y prepotente y mala, para otros una persona con carácter. Correa, como todos, vamos a ser vistos y valorados desde diferentes puntos de vista. Solo invito a que el odio no sea la vía con la que vemos y juzgamos a las personas. Correa no me quitó ni un solo dólar de mi bolsillo. Es más, mejoró mi calidad económica por las oportunidades que creó. No me regaló dinero, pero sí me serví de seguridad social, de vías de alta calidad, de mejores servicios públicos y de seguridad, entre otras cosas más. Cosas que no son comunismo ni populismo, pues nacimos en un país que tiene muchos recursos y nos debe beneficiar a todos. Y Correa, a diferencia de otros, si desean comparar otros políticos, empresarios malos, banqueros corruptos y más, sí me quitaron dinero de mi bolsillo, de mi cuenta de banco y de mis derechos justos como trabajador. Yo decido este momento reconocer y agradecer al presidente Correa por lo que hizo como gobernante de mi país. ¿Qué es obligación de un político que haga obras con los recursos públicos? Dirán muchos. Pues sí, es una obligación. Pero le agradezco porque hizo la diferencia frente a todos los políticos anteriores y actuales que nunca han hecho nada y solo se han quejado. Gracias, señor Correa, por hacer la diferencia. Esto no es campaña política, no me han pagado por esto.
ni me interesa influir en su decisión ni la de nadie. Frente a las elecciones que están actualmente en mi país, yo en este momento vivo en otro país y la verdad no me afecta directamente, pero sí me siento muy entristecido porque el odio es el único que está ganando toda esta contienda. Escribí esta memoria que muchos no leerán o escucharán, pero lo hago para los que gustan pensar, les gustan analizar, les gusta valorar, les gusta discutir, no conmigo ni con los demás, sino con uno mismo. Si tan solo dejáramos el odio y los prejuicios, seguro seríamos un pueblo más próspero y productivo. Pero mientras la ignorancia, el odio, la prepotencia nos tengan presos a nuestros corazones, seguramente jamás saldremos adelante como personas, mucho menos como sociedad. A este punto no llegarán muchos, pero siempre llegaré yo y unos pocos más. Solo quiero recordarme y recordarles que los únicos ojos que nos permiten ver la verdad son los ojos de Dios. Que si queremos perfección, el único es Jesús. Y que en este mundo terrenal nuestra misión es llenar el amor que Jesús nos enseñó. La diferencia entre maldecir y bendecir es sin duda alguna lo que nos viene de regreso. Mi mayor bendición a todos, a pesar que siempre pensaremos diferente. Esta memoria está dedicada para mi vida, para mí, por si en algún momento de la vida olvido lo que viví.